tener una militancia política que le lleva a enfrentarse radicalmente con sus orígenes de clase en juventudes comunistas, luego el Partido Comunista y luego pasa a militar en el Partido Comunista de los Pueblos de España, siendo una persona aventurera y vital y cuestionándose muchas veces el significado de lo que busca, termina siendo convertido en un embajador y portavoz de la cultura y de la sociedad coreana en general y de la mejor, ¿no? De Best Corea, la mejor de las dos Coreas. Nos va a hablar sobre todo de la actualidad de Corea. Corea, para aquellos que no lo sitúen muy bien, es esa península alargada que hay, que sale de Rusia y China, son unos 1000 kilómetros de largo y que está separado en el paralelo 38, ya sigue separada, aunque se han firmado ya acuerdos de paz, sigue separada, sigue separándose Corea del Sur y Corea del Norte. La civilización coreana se caracteriza por su antigüedad, por la relación que ha tenido con los chinos, con los manchúes y sobre todo con los japoneses, que les han invadido repetidamente y causado pues, verdaderas masacres y atrocidades. Es una tierra donde tenían unas raíces que eran fundamentalmente chamanistas. Les llega el budismo de China, el budismo mahayana, que he oído comentar, sobre todo el budismo mahayana, y en el siglo XIV, cuando estábamos aquí intentando salir de la Edad Media, ya llega una dinastía que unifica Corea, la dinastía Joseon, y que introduce el confucianismo, ¿verdad? El sistema de confucianismo, que es un sistema, más que una religión, un sistema político y moral de organización de la sociedad. Y eso es una cosa que esas raíces se ven luego en Corea del Norte, como bien nos explicará Alejandro. La dinastía Joseon dura hasta el principio del siglo XX, donde tras varios incidentes o intentos coloniales con el visto bueno y el apoyo de Estados Unidos, Japón invade Corea, reduce a la esclavitud más abyecta al pueblo coreano hasta 1945, en que se produce la separación entre las dos Coreas y bueno, se vive la guerra de Corea, que todos hemos recordado, en los años 50. Todas estas cosas pues sitúan un poco el devenir de Corea como un punto estratégico y de juego de las grandes potencias. Quizá voy a hacer un breve apunte. Se critica mucho a Corea por el uso que tiene de las armas nucleares. Yo creo que tanto Corea del Norte como Corea del Sur están marcados un poco por la vecindad de Japón y el daño que les ha hecho Japón. Y así como Corea del Sur se ha enfrentado con Japón, con las armas que tenía, porque era una sociedad después de la guerra de Corea desarmada, es decir, crean Hyundai, ¿verdad?, para competir con Honda, y crean Samsung, ¿verdad?, pues para competir con Sony. Corea del Norte se da cuenta que lo que en realidad, como lo que ganó y superó a Japón, fue las armas nucleares, que ellos necesitaban unas armas nucleares de autodefensa para que esa esclavitud tan terrible que sufrieron no se volvería a repetir. No sé si he dicho alguna tontería. Bueno, y dicho esto, un poco situado la situación, nos pasamos con Alejandro, que es al que hemos venido todos a ver. Un aplauso para Alejandro. Muchas gracias por acudir aquí. Hoy, tantísima gente interesada en escuchar sobre Corea, en concreto sobre la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, como es más conocida en los medios y en general en el mundo. Supongo que habrá muchas personas que han escuchado otras conferencias, incluso acudido a alguna en el pasado. Ya pude estar en este mismo lugar, en la Bolsa, en una sala mucho más pequeñita. Entonces no hay necesidad de estar repitiendo un poco todos los detalles, pero voy a dar unas pinceladas sobre diferentes aspectos de la nación para luego permitir que hayan el máximo número de preguntas posibles para tratar los temas que más interesan al público y que pueden estar saliendo regularmente y van a salir en los medios de comunicación también.
y poder resolverlos. Creo que es mucho mejor hacer algo participativo porque los datos al final, y como digo, gran parte de la historia moderna del país, ¿no?, o de las circunstancias socioeconómicas, pues se pueden consultar hoy en día a través de Internet y otras grabaciones que se han hecho. Pero voy a dar unas pinceladas para por lo menos dejar asentado cuáles son los principios generales, cuál es la vida, la forma de ser, la forma de pensar y cuáles son las perspectivas de futuro, ¿no?, en la península coreana, que lógicamente afectan a todo el mundo, como sabemos, con los últimos años, con los problemas nucleares que hemos tenido con Estados Unidos, con el imperialismo norteamericano y lo que puede pasar o va a pasar en los próximos meses, ¿no? Vamos a intentar dilucidar un poco cuáles van a ser los siguientes pasos y qué vamos a escuchar sobre Corea. Como bien ha comentado nuestro compañero, importante saber, 1905 a 1945, Corea, toda Corea, como una sola nación, está sometida al imperio japonés. Un imperio japonés que destruye toda la cultura e impide que la gente de su pueblo pueda practicar, pues incluso usar su lengua, usar sus vestimentas y puedan ejercer pues su libertad como pueblo. Se convierten en una de las muchas colonias que luego Japón seguía expandiendo por toda Asia y cometería pues atrocidades. Hablamos de lo que se conoce como las comfort women o las mujeres de confort, que básicamente eran niñas a las que se violaba de forma sistemática, a veces en un día por 120 soldados japoneses. Hablamos de niños con 7 o 8 años trabajando en las minas, precisamente para sacar minerales para estas empresas famosas como Matsushita Kotobuki, Panasonic, para entendernos. Entonces, gran parte de esa industria japonesa también, que es famosa en electrónica, en armamento, etc., en su momento surgió gracias a la explotación de tantos niños y de tantos esclavos forzados de Corea, que eran obligados pues, a trabajar en las propias minas coreanas, que pertenecían al imperio o eran exportados a Japón como sirvientes o sirvientas. Así que Corea ha estado siempre marcada por ese sufrimiento, ante el cual Japón a día de hoy no ha pedido disculpas ni ha compensado a esos cientos de miles de víctimas sometidas al esclavismo total, ¿no?, y al sufrimiento. Eso es una espina que es la que produce que incluso en Corea del Sur, a fecha de hoy, existan unas relaciones muy tensas entre Japón y Corea, ¿vale?, tanto en el norte como en el sur. En eso, el norte y el sur tienen una postura común respecto a criticar a Japón que todavía no haya solicitado disculpas al pueblo coreano, no solo que haya solicitado disculpas, sino que continúe adorando a los héroes de guerra que cometieron esas masacres. Se continúan adorando y se continúan haciendo ofrendas en diferentes capillas en Japón, especialmente la capilla Yasukuni, donde el primer ministro, donde el emperador, la familia imperial, muestra sus respetos a estos asesinos. Básicamente es como si en Alemania pues nos encontráramos capillas dedicadas a Hitler o a Goering o a cualquier líder nazi al que a Angela Merkel le ofreciera sus respetos. Pues básicamente es lo mismo. Eso está pasando hoy en día en Japón, y es algo que continúa, pues como digo, una situación violenta en las relaciones entre Japón y Corea. 1945 significa el fin de Japón, Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, bombas de Hiroshima y Nagasaki, ocupan Japón, que estaba aliado con Hitler, es en el eje del mal, y desde allí lo que hacen es los norteamericanos ocupan Japón y ocupan la parte sur de Corea, ¿vale? Ocupan la parte sur con el pretexto de que tenían que desarmar los remanentes del imperio japonés. Entonces, los norteamericanos desarman al imperio japonés, pero se quedan ellos como nuevo imperio sustituyendo al imperio anterior. Así que a fecha de hoy, Corea del Sur, a nivel militar, continúa siendo una colonia de los Estados Unidos de América. Corea del Sur no tiene control sobre sus propias tropas ni las propias bases. Es lo que se llama el OCON, que en muchas ocasiones el Operational Control han intentado los surcoreanos coger control, pero Estados Unidos continúa básicamente dominando y controlando no solo el ejército, sino también a nivel económico y sobre todo a nivel político las decisiones de Corea del Sur. Ahí se produce esa división artificial que lleva a la Guerra de Corea, 1950 a 1953. La primera guerra que pierde Estados Unidos en el exterior. El 27 de julio de 1953, cuando Estados Unidos ve que no puede ocupar la zona norte del territorio coreano, en la que también pues, Corea del Norte recibe ayuda tanto de la Unión Soviética como del pueblo, de los voluntarios del Ejército Popular chino,
se firma un armisticio, una tregua, 27 de julio del 53. Esa tregua es la que sigue válida hasta fecha de hoy. Por lo tanto, oficialmente Corea del Norte sigue en guerra con los Estados Unidos de América. Esto es muy importante señalarlo porque es el típico error y la típica mentira que se publica en universidades, en medios de comunicación. La guerra fue entre Estados Unidos y Corea del Norte, no Corea del Sur. Corea del Sur era una colonia y sigue siendo una colonia. Entonces, Corea del Sur nunca pudo declarar la guerra porque era una colonia militar norteamericana y jamás puede firmar la paz porque no fue la que declaró la guerra, no tiene autoridad, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en el armisticio, si buscamos en internet armisticio del 27 de julio de 1953, veremos que ese armisticio está firmado por general en la parte de Corea del Norte, el general que representa al ejército norteamericano y un general chino del ejército de voluntarios que firma como testigo. Pero no aparece ninguna firma de Corea del Sur, ni puede aparecer jamás. Así que la guerra de Corea fue originada por los Estados Unidos de América tras la ocupación de Corea del Sur, continúa hasta el día de hoy, oficialmente estamos en estado de guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos, y la paz solo la puede firmar el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en este caso. Corea del Sur no puede opinar, no puede decidir, porque no es parte que declarara la guerra en los 50 ni tiene esa autoridad. Así que Corea del Norte ha intentado hasta hoy, hasta hace muy poco en Vietnam, convencer, en este caso Trump, para que firme la paz, pero eso de momento no es posible. Todavía quieren mantener la guerra, así que luego hablaremos un poco sobre esa situación que tenemos actualmente con Donald Trump. ¿Cómo se estructura Corea después de la guerra? Un país totalmente arrasado, no quedaba ni un solo edificio en pie. Estados Unidos lanzó más bombas en Corea que en toda la Segunda Guerra Mundial. Número de bombas que lanzó, de forma que arrasaba hasta los campos de cultivo para que la gente muriera de hambre, o de esa forma se fueran al sur, donde ellos tenían sus bases militares, dejar despoblado al norte para poder ocuparlo, ¿vale? Pero no les funcionó. A pesar de esos bombardeos, el pueblo norcoreano vivió bajo tierra durante 3 años. Se cultivaba bajo tierra, se hacían películas bajo tierra, se vivía básicamente como en un hormiguero. Ese conocimiento luego lo usaría Corea para ayudar al pueblo de Vietnam cuando fue atacado por los Estados Unidos. Corea aportó no solo decenas de pilotos de guerra para ayudar al hermano pueblo vietnamita contra la invasión norteamericana en la guerra de Vietnam, sino aportó muchísimos ingenieros y expertos en túneles para ayudarles precisamente a sobrevivir esos bombardeos de los cuales Corea ya tenía experiencia. De ahí viene que Vietnam y Corea, hasta fecha de hoy, tengan muy buenas relaciones y también se decidiera Vietnam como el último lugar donde se han realizado las reuniones de alto nivel entre nuestro líder Kim Jong-un y Donald Trump. Así que el país, cuando se tiene que levantar de la nada, usa una idea, una ideología, que digamos es la ideología, para entenderlo fácilmente, del comunismo, del socialismo, al estilo coreano, que se llama Juche. Se escribe J-U-C-H-E, normalmente, ¿vale? En algunos casos se escribe con Z, pero la pronunciación es Juche, sería más cercano a la J pronunciada en inglés, Ju, pero significa básicamente el socialismo al estilo coreano. Esto lo refleja el presidente Kim Il-sung cuando crea esta idea. El presidente Kim Il-sung fue el que libera la parte norte de la ocupación japonesa y fue el que derrota al imperio norteamericano en la guerra de Corea. Y el presidente de la nación, el liberador y el que crea ese sistema ideológico, que toma muchos aspectos del marxismo-leninismo, también coge la experiencia de Mao Zedong en China, estudia el desarrollo de la Unión Soviética bajo Stalin, pero crea su propio sistema y su propia ideología, que como digo se llama idea Juche o Juche Sasa. Es una idea socialista característica. Es una idea característica que luego algunos criticarían, como Enver Hoxha en Albania, ¿de acuerdo? Como revisionista precisamente porque no se trataba de un marxismo-leninismo al más puro estilo como Enver creía que debía ser, ¿no? Así que Corea siempre ha sido un país que ha elegido su futuro y no se ha dejado convencer o estar bajo la influencia de ninguna otra nación poderosa, bien sea socialista o capitalista. Por eso, dentro de la idea Juche tenemos un concepto muy importante que es Chaju, que es la independencia, la soberanía nacional y el buscar las propias vías, la autosuficiencia.
Esa autosuficiencia hizo que Corea no firmara el Pacto de Varsovia, ¿de acuerdo? Para estar básicamente bajo el paraguas de la Unión Soviética, y se hizo parte del movimiento de países no alineados. Corea del Norte continúa siendo miembro de este movimiento, de países que tienen su propia ideología, que tienen aspectos en común, tienen amistad, pero cada uno tiene su propia vía socialista. No copian ni dependen de otras grandes naciones. Movimiento de países no alineados, en el que la Yugoslavia de Tito tuvo un papel fundamental. Luego tenemos el concepto de Chongsan-ri, que es el sistema de trabajo respecto a los funcionarios del gobierno. Los funcionarios del partido hay, como en cualquier granja cooperativa, en cualquier otro lugar, hay personas con diferentes posiciones, hay directores, subdirectores, hay técnicos. Entonces, lo que enseñó el presidente Kim Il-sung, que era una persona muy humilde, igual que lo han sido nuestro líder Kim Jong-il y es nuestro actual líder Kim Jong-un, quien se formó en esos mismos principios, es que cuanta más elevada y más importante es la posición de una persona en nuestro gobierno, más humilde y ejemplar debe ser. Todo lo contrario a lo que sucede normalmente, ¿no? Cuando más asciendes en un gobierno, o tienes posiciones de ministro, o eres un presidente considerable de alguna corporación estatal importante, se supone que eso tiende hacia separarte de la realidad popular, separarte de las bases. Pues el presidente Kim Il-sung enseñó de forma muy clara que eso era lo contrario, que si el trabajador normal trabajaba 8 horas, un ministro debería trabajar 14 horas al día. ¿Bueno? Y que si un minero trabajaba duramente en la mina y un ministro estaba con aire acondicionado, el minero debía ganar más que el ministro, como sucede hoy en día en la República. Así que esa es la situación y la idea y el concepto detrás de Chongsan-ri. Más posición, más responsabilidad, significa más ejemplaridad y más humildad. Probablemente ese sea uno de los aspectos que luego nuestro líder Kim Jong-il analiza tras la desaparición de la Unión Soviética o del sistema socialista en China o en otros países, donde muchos sabemos que afectó en gran medida la separación entre la realidad popular de la calle con las personas que tenían un liderazgo. Digamos que vivían en su mundo, ¿de acuerdo? Determinados altos cargos de determinados partidos tenían un nivel de vida y en un mundo que no se correspondía con la realidad de los ciudadanos. Así que eso implica estar siempre en la base, conocer qué es lo que pasa directamente en el terreno, no quedarse dentro de un despacho encerrado, ¿no? Tras esa idea surgió el concepto Songun ya en los años 90. Songun significa política de prioridad militar, otro de los ejes centrales de nuestro gobierno en la República. Un país que no tiene un gran ejército, tarde o temprano puede ser invadido. Si no es invadido por la fuerza militarmente, será sometido por otras potencias. Eso es muy fácil de entender, ¿verdad? Pues vemos como muchos países, simplemente Estados Unidos ordena y esos países ejecutan esa orden. Y hay que decir, España es uno de esos muchos satélites de Estados Unidos, donde que el presidente de Estados Unidos da una orden, o al secretario de Estado, España inmediatamente cumple esa orden, no le importa ni soberanía, ni le importa nada. O sea, van a ser serviles a las grandes potencias. Entonces, ¿eso qué significa? Que o te sometes al imperio de las grandes potencias y obedeces lo que te dicen, o tarde o temprano serás invadido, destruido. Así que más te vale que sigas lo que te ordenan. Solo hay una posibilidad de salir de ese ciclo, es que tu país sea lo suficientemente fuerte para plantarle cara en un momento dado a alguno de estos imperios y decir, bueno, si intentas meterte conmigo voy a responder. Va a tener que ser una guerra, pero además no va a ser una guerra convencional, va a ser una guerra nuclear, ¿de acuerdo? Así que esa es la carta de donde viene todo el desarrollo nuclear al que ha estado produciendo Corea desde los años 90, o sea, llevamos ya 30 años de desarrollo nuclear. Esa idea Songun se complementa tras el fallecimiento de nuestro líder Kim Jong-il con la idea Byung-jin de nuestro actual mariscal Kim Jong-un, nuestro líder en el país, que sugiere que desarrollemos la potencia nuclear a la par que desarrollamos nuestro sistema económico socialista. Cuando digo sistema económico socialista es basado en la idea socialista, no implementar un sistema económico de mercado capitalista, porque consideramos que si abandonamos los principios de mercado, en este caso en el que el rendimiento del trabajo
repercute directamente en el pueblo, obviamente estamos abandonando gran parte de nuestra ideología real. Consideramos que de poco vale que un partido tenga una hoz, un martillo y un pincel, como es el Partido del Trabajo de Corea. El pincel simboliza a los intelectuales, a los científicos, a los artistas. De poco vale si luego eso en la realidad no se aplica. Y hay diferencias sociales muy considerables entre ricos y pobres y todo el tipo de miserias pues que ya sabemos que trae el mercado capitalista en cualquier sociedad. Así que la idea es, vamos a desarrollar el sistema económico socialista a nuestra manera, basado en nuestros ideales, que es fácil de entender, que es que la riqueza de un país es distribuida entre sus ciudadanos. La idea es que en vez de quedarse en manos de unos pocos empresarios, toda esa riqueza, todos esos miles de millones de euros, se distribuyen de forma igualitaria entre la población. Y tenemos un sistema, que luego puedo profundizar en él si alguien está interesado, como el sistema de distribución pública, que garantiza que eso suceda así. En relaciones internacionales, simplemente decir que nuestro principio se basa en 3 palabras muy fáciles: independencia, paz y amistad. Eso son los principios de nuestro gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer contacto con cualquier país del mundo o con cualquier partido político o con cualquier organización, universidad, etc. La independencia, la paz y la amistad. Fácil de entender, ¿verdad? El respeto mutuo basado en la colaboración y en la no injerencia en asuntos internos, que eso es muy importante. Y aquí en Occidente, herencia de Estados Unidos, hay mucha gente que se cree que tiene que ir marcando y diciendo a otras naciones y culturas milenarias qué es lo que tienen que hacer, que ese es un grandísimo problema. O sea, aquí parece que hay personas en Occidente que se creen con toda la razón, que se creen que lo saben todo y que además pueden y deben imponer su sistema de vida a otras culturas milenarias que además desconocen, que eso es lo increíble. Es que luego se ponen a hablar sobre Corea y no tienen ni idea de lo que están hablando. Es que lo vi en la tele, es que leí un recorte, lo típico, lo de siempre. Lo sabemos todos, sabemos de todo, en fin. Ese es el gran problema y la gran diferencia que crea luego muchos conflictos también en relaciones exteriores, porque claro, cuando un país interfiere en los asuntos internos de otro, obviamente esa interferencia pues provoca un roce, provoca un enfrentamiento, un conflicto, por lo menos a nivel diplomático. Bueno, por lo tanto, la posición siempre de Corea del Norte es no interferir en los asuntos internos de otros países. Por ejemplo, España es un reino, el reino de España, hay un rey, ¿verdad? Pues eso, en todo caso, que sea una monarquía o una república, lo debe decidir el pueblo español. Corea no tiene por qué influenciar o decir, no, hay que eliminar esto o hay que poner lo otro. Reside la soberanía de ese pueblo. Por lo tanto, ni España, ni Estados Unidos, ni nadie tiene el derecho de decirle a Corea o al pueblo coreano cómo tiene que vivir, o que tiene que poner un McDonald's o un Starbucks para ser democrático. Eso no lo vamos a aceptar jamás. ¿De acuerdo? Principio de no injerencia, independencia y respeto también. Se supone que eso es una base de respeto en las culturas, pero nosotros la verdad es que estamos un poquito hartos ya de que nos estén diciendo siempre lo que tenemos que hacer de acuerdo a los principios del señor Obama o ahora mismo Donald Trump. Dentro de la estructura socialista de la nación y para que exista una economía socialista tiene que haber esa igualdad, se basa en 3 pilares fundamentales actualmente. Sanidad totalmente pública y gratuita, estudios públicos y gratuitos, no existen los estudios privados, o sea, totalmente gratuito, universidades gratuitas, libros gratuitos, material escolar gratuito y, muy importante, vivienda, obviamente. Esos son los derechos básicos y los derechos humanos de cualquier ser humano normal. ¿Quién no necesita una vivienda? Así que el Estado regala la vivienda al ciudadano. No existe mercado, no existe un mercado de alquileres ni de compra-venta, no existe especulación sobre la vivienda o sobre el terreno. Toda la tierra, todas las propiedades pertenecen en común al pueblo coreano, que está compuesto por 25 millones de personas. El Ejército Popular de Corea, una fuerza de más de 1 millón de soldados, y la Guardia Roja Obrero Campesina, una guardia de más de 6 millones de soldados, ayudan y crean este tipo de viviendas que luego se entregan a los ciudadanos. Así también, por eso existe esa unión o ese vínculo siempre entre ejército y pueblo, porque el ejército en Corea es muy diferente al ejército que tenemos en mente en otros países. El ejército en Corea es un sirviente del pueblo y se dedica a construir las viviendas o a construir las centrales hidroeléctricas que luego darán energía a los ciudadanos. Así, sanidad, vivienda, educación gratuitas.
Respecto al tema nuclear, bien, enlazando, estamos hablando de los años 90. En los años 90, un señor se llama Clinton, ¿de acuerdo? El famoso William Jefferson Clinton. Él quería invadir Corea. Se creía una posición lo suficientemente fuerte para amenazar con una invasión preventiva. Lo que llama Estados Unidos invasión preventiva. Significa, te voy a invadir porque me da la gana, voy a explotar tus recursos y voy a asesinar a tu población. Cuando Estados Unidos estaba en ese nivel, le dijimos, cuidado, vamos a desarrollar nuestra defensa nuclear. Si intentas atacarnos, vamos a respondernos con esta tecnología. Y para demostrarle la fuerza de nuestra república, en 1994 se produce un acuerdo porque amenazamos con retirarnos del Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea, dijimos, a partir de ahora vamos a construir nuestra fuerza nuclear para evitar una invasión norteamericana. Entonces Clinton se puso nervioso y quiso firmar un acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos y Corea. Así que en 1994 en Ginebra se firma un acuerdo conjunto, el Acuerdo de Ginebra, en el que los Estados Unidos pasan de una posición de confrontación a una posición de entendimiento. Esto lleva, en esos años, a una relativa buena relación con Clinton. Él vio que no podía, que la vía de invasión no era posible, y dice, vamos a negociar. Eso llevó a la visita de Madeleine Albright, secretaria de Estado norteamericana, a visitar Corea, a visitar Pyongyang y encontrarse con nuestro líder entonces, Kim Jong-il. Y allí se acordó finalizar la guerra de Corea, o sea, no se firmó, pero se acordó planificar la firma de la guerra de Corea y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte, abrirle embajadas, etc., ¿vale? Normalizar las relaciones. Pero Clinton, los demócratas, en ese caso, al poco tiempo perdieron las elecciones y vino un señor que es George Bush Jr. George Bush cogió los acuerdos que se habían firmado personalmente con Clinton, los tiró a la basura y dijo no, Corea del Norte es nuestro archienemigo, ya no está la URSS, ahora nuestro archienemigo es Corea del Norte, son los malos, Hollywood tiene que dedicarse a hacer películas contra Corea del Norte, en fin, puso toda la maquinaria de propaganda y de guerra para ir en contra de Corea del Norte, entre otras cosas, porque si nos fijamos en el Financial Times, cuando Bush alcanza el poder y vemos quién pagó la campaña republicana, nos encontraremos con lo evidente, las empresas de armamento norteamericanas. Lógicamente, como cualquiera sabe, si yo soy el CEO o aunque sea el CFO de una gran empresa militar norteamericana, que es la primera industria de los Estados Unidos, el armamento, que mueve muchos trabajos, y yo le estoy dando 50 millones de dólares para una campaña al señor Bush, le voy a pedir algo a cambio, ¿no? ¿O lo voy a hacer de gratis? Obviamente no. Cualquiera sabe, y sería de niño pequeño no saberlo, que si un empresario apoya con dinero es porque espera que ese favor le venga de vuelta. Esto es el mercado capitalista, esto no es Cáritas ni ninguna ONG. Así que lo que hace Bush es que inmediatamente en la lista del Financial Times, que recuerdo leerlo en el Financial Times, la lista de donantes estaban los primeros, las grandes empresas de armamento como Lockheed Martin, como Boeing, todas las que fabrican los jets militares, etc. Y a partir de ahí lo que hizo Bush es empezar a colocar a embajadores que no tenían ni idea de lo que eran las relaciones internacionales, dependiendo del nivel de donaciones que habían dado. Así, si vamos a esa lista, dependiendo de los millones que había dado el Partido Republicano, a este lo envió a embajador a Francia, al otro a Italia. Primero les daban los puestos más bonitos, donde podían vivir mejor, obviamente, donde no había terrorismo. Entonces así iba bajando la lista e iba otorgando puestos de embajador de los Estados Unidos de América a empresarios que sobre empresas sabrán mucho, pero muchos no sabían diferenciar dónde estaba Vietnam de dónde estaba Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Porque eso, además, se han hecho cientos de estudios, no tienen ni la geografía básica la mayoría de ciudadanos norteamericanos, por lo menos de fuera de Estados Unidos, sobre dónde estamos, ¿vale? Entonces, eso es básicamente matemático, pero nos llevó a un estado de confrontación bastante importante, en el que estuvimos en ocasiones a punto de llegar a un conflicto, pero no se llegó porque ya era tarde. Bush Jr. ya sabía que habíamos desarrollado misiles nucleares, ¿de acuerdo? Ya habíamos llegado a esa situación, sabía que atacar a Corea significaba guerra nuclear.
Y como una guerra nuclear no se puede controlar, Corea del Norte es un territorio muy pequeño que va a salpicar a Rusia y a China, dos de los gigantes. Significaría la radiación afectaría a Rusia y a China, por lo tanto tendrían algo que decir, los rusos y los chinos contra Estados Unidos. Pues probablemente entraríamos en una tercera guerra mundial nuclear. Así que, frente a esa situación en la que Estados Unidos saldría perjudicado, Bush, en sus últimos años de mandato, cambia totalmente el discurso. Y es muy interesante leer los discursos y cómo pasa de referirse a nuestro líder Kim Jong-il, al que llamaba pigmeo, esa era la palabra exacta que usaba para insultar a nuestro líder, Bush, en sus apariciones públicas, a estimado secretario general, estimado líder de Corea del Norte. Cambió totalmente su discurso porque vio que de nuevo la presión, las sanciones no iban a hacer arrodillar al pueblo coreano. Pero parece que la historia es cíclica y cuando Bush estaba empezando a retomar conversaciones, coge y pierde las elecciones. ¿Y quién viene? Obama, Premio Nobel de la Paz, que no ha creado la paz, porque además puedo decir con conocimiento de causa que es el momento más cercano que hemos tenido en los últimos años de guerra con los Estados Unidos de América. O sea, con Barack Obama hemos realmente estado a puntísimo de un conflicto militar, porque de hecho han caído cañonazos, han caído cargas de artillería considerables y bombas en nuestro territorio cuando Obama ha estado efectuando maniobras militares en sus bases en Corea del Sur. Los momentos más críticos que siempre recuerdo, en los que hemos estado a un paso de la guerra, ha sido bajo Barack Obama. Así que en la época de Obama, como digo, parte más crítica, hasta que acaba y viene alguien muy especial, como todos sabemos, Donald Trump. Bien, con Donald Trump es un personaje totalmente diferente. Si bien es republicano, es una persona multimillonaria, muy caprichoso, acostumbrado a que todo el mundo le ría las gracias, porque todo el mundo quiere acercarse a él, ¿no? ¿Quién no quiere acercarse a un señor multimillonario que le puede dar trabajo, le puede dar contratos, le puede dar... Y por desgracia en el capitalismo está casi todo comercializado, ¿no? Y es todo, parece que todo o casi todo se basa en el dinero. Así que entender a este hombre, que en un principio básicamente tenía una política de continuidad de presión y sanciones contra Corea, pero que tras nuestras 5 pruebas nucleares bajo tierra y el lanzamiento de misiles intercontinentales que pueden golpear cualquier lugar de Estados Unidos, enseñamos nuestras cartas a Trump, enseñamos también que no importa que bombardeen nuestras bases de misiles porque podemos lanzar desde cualquier lugar, desde tierra o desde submarinos, un misil intercontinental que golpee a cualquier ciudad norteamericana. Entonces, cuando él ve que hemos desarrollado de esa capacidad, ya es el fin, ya no existe la posibilidad de guerra, porque volvemos a lo mismo. Si con Obama, con Bush era complicado, ahora mucho más complicado todavía, porque ahora incluso, como digo, estos misiles pueden ser lanzados desde submarinos, desde cualquier lugar en el Océano Pacífico. Así que Trump sabe que la presión, las amenazas ya no funcionan. El famoso Fire and Fury, fuego y furia de Trump estaba destinado a Corea. Dijo que iba a erradicar Corea del Norte de la faz de la tierra, que iba a matar a todos los coreanos. Esas fueron sus palabras, pero al poco tiempo recapacita. No podemos hacerlo, no pueden hacerlo, no pueden atacar. Por lo tanto, conseguimos lo que habíamos pretendido en Corea, que es, gracias a nuestro potencial nuclear, evitar la guerra. ¿Bien? Las armas defienden la paz y en este caso evitaron la guerra con los Estados Unidos. Y de ahí venimos ahora al momento en el que estamos, que son las conversaciones, las que vemos regularmente en televisión, la última en Vietnam, la anterior en Singapur. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, empezamos a negociar. Para nosotros ya es una gran victoria que un presidente de los Estados Unidos se reúna con nuestro líder, considerando que Corea del Norte es un país que tiene apenas 25 millones de habitantes, que lógicamente no tiene ningún peso importante comercial. Para nosotros esa es la victoria principal. Por fin hemos logrado que el presidente de Estados Unidos se siente cara a cara con nuestro líder a negociar. Una vez conseguimos eso, vamos a ver cómo podemos acercar posiciones. Corea del Norte nunca va a deshacerse del arsenal nuclear que le garantiza su vida. Ese es el seguro de vida de Corea. Si Corea no tiene ese arsenal nuclear que ha desarrollado durante 30 años,
mañana van a invadirnos como hicieron con Irak, Afganistán o Libia. Por lo tanto, es ridículo que medios de comunicación, repitiendo continuamente noticias que han escuchado aquí o allá, digan que Corea del Norte va a desnuclearizarse desde el punto de vista de que va a desarmarse. Eso nunca lo ha dicho Corea ni nunca lo va a hacer Corea, porque eso sería entregarse totalmente a la invasión norteamericana. Cuando se trata el tema de desnuclearización, en realidad deberíamos llamarlo propiamente no proliferación nuclear. O sea, Corea está negociando el que no va a realizar más pruebas balísticas, no va a desarrollar más misiles, tanto para producción nacional como para venderlos a terceros países que ansían ser potencias nucleares. Entonces, Corea se compromete a no proliferar, a no desarrollar, pero no va a destruir el armamento que ha forzado a Estados Unidos a negociar. Como digo, eso sería lo más estúpido que podría hacer el país. Y es algo que le sucedió a Gaddafi, y sabemos lo que le pasó a él y lo que le ha pasado a Libia, tras confiarse y entregar todos sus programas y su armamento a los Estados Unidos. ¿Bien? En esos, lo que se acuerda en estas reuniones es, básicamente, vamos a ir paso por paso. Corea del Norte ha demostrado que realmente está por la labor de entenderse con Estados Unidos, destruyendo los túneles de Punggye-ri, que es el lugar donde se hacían las pruebas subterráneas nucleares. Llevamos más de 14 meses sin realizar ni pruebas nucleares ni probar ningún tipo de misil. Hemos devuelto los restos de decenas de marines norteamericanos fallecidos en la guerra de Corea. Y, lógicamente, nos hemos comprometido a ir acercándonos en estas reuniones. O sea, Corea ha demostrado por adelantado y ha puesto sobre la mesa que tiene intención de negociar y de entenderse con Estados Unidos. Y también hemos asegurado a Estados Unidos de que no vamos a ceder esa tecnología a terceros países, que eso es lo que más le preocupa. A Trump no le preocupa tanto que en Corea del Norte tengamos misiles, a Trump le preocupa mucho que Irán pueda ser potencia nuclear, u otros países, que podamos vender o ceder esa tecnología. Entonces nuestro gobierno se compromete y entiende que lógicamente la tecnología nuclear es muy avanzada y supone un poder muy importante en el mundo, supone ser parte de ese selecto club nuclear y que por lo tanto no va a realizar esta venta o esta facilitación de conocimiento a otros terceros. Eso fue, digamos, los avances que se empezaron a determinar en la reunión de Singapur, que fue muy bien, mejor de lo esperado. Pero en la última reunión en Vietnam ha habido un retroceso muy importante, porque básicamente lo que ha pasado es que hay un señor que se llama John Bolton, ¿de acuerdo? Un señor con bigote y gafas, que es ultraconservador, que es un maníaco de guerra, quien trabaja para empresas de armamento, asesora a empresas de armamento americanas, y ha convencido a Trump de cambiar la postura, ha convencido a Trump de que tenemos que volver a adoptar la situación de presión. ¿Qué significa? Básicamente lo que ha hecho al llegar a Vietnam, es decir, Corea del Norte tiene que desarmarse absolutamente y cuando se desarme totalmente empezaremos a levantar sanciones. Obviamente estamos en lo mismo. Aquí nosotros vamos a esperar una reciprocidad y paso por paso. Corea ha dado pasos, Estados Unidos no solo ha dado un solo paso, sino que ha impuesto más sanciones contra Corea del Norte. Ayer específicamente. Ayer Estados Unidos volvía a aplicar sanción sobre sanción y sanción a terceras compañías en Rusia y China por supuestos negocios, por supuesto comercio con Corea del Norte. Así que, ¿cómo vamos a negociar si hemos demostrado que queremos entendernos, pero Estados Unidos avanza en la dirección totalmente contraria? Y lo único que quiere es el desarme multilateral a cambio de una gran prosperidad, porque Trump, como es un experto en real estate, ¿vale? Es un experto en promoción inmobiliaria y ha hecho sus cálculos de cuántos millones puede ganar Corea vendiendo villas en la playa, etcétera, etcétera. Así que, lógicamente, no vamos a tragarnos eso. Choi Son-hui, nuestra viceministra de Asuntos Exteriores, ya ha declarado: se nos acaba la paciencia, ¿de acuerdo? Estamos ahora mismo en una situación estancada porque Estados Unidos no propone nada útil, solo quiere forzarnos al desarme total y nuestro líder Kim Jong-un, como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, en breve tomará una decisión sobre esta situación. Pero es muy probable, si continúa Donald Trump
siendo asesorado por este John Bolton, que se acaben las negociaciones en un breve periodo de tiempo y volvamos a la confrontación. ¿De acuerdo? Así que si no cambia, que es posible, porque Donald Trump es bastante bipolar y hoy piensa una cosa, mañana se levanta hacia un Twitter y piensa de forma diferente, las negociaciones van a acabar en breve. Esperemos que no. De hecho, todos teníamos muchas expectativas en esta reunión de Vietnam, y más todavía con la curiosidad de que el negociador nuclear, el señor Kim Hyok-chol, era nuestro embajador aquí en España, con el cual hemos estado trabajando durante varios años en la embajada en Madrid. ¿De acuerdo? Así que veremos cómo se desarrolla la situación. Esperamos lo mejor, pero la situación ahora mismo no es muy positiva. Estamos en una situación, por lo menos, estancada. Para dar unos últimos detalles, simplemente decir cuál es la posición de Corea respecto a la reunificación, porque aquí hay otra parte, es Corea del Sur. Pero es una parte menos importante. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, Corea del Sur no puede decidir por sí misma. Si Estados Unidos, si Donald Trump no da autorización al presidente surcoreano Moon Jae-in, él tiene las manos atadas. Aunque el pueblo surcoreano desea un acercamiento mayor y nosotros en el norte deseamos acercarnos al sur para crear una confederación, en esa confederación que se crearía de un país con dos sistemas políticos diferentes, tiene que existir, debe existir la autorización por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos, como decimos, tiene el control militar y la influencia política. Así que sí hemos avanzado bastante en las actividades conjuntas, sobre todo a nivel cultural, a nivel deportivo, entre Corea del Norte y Corea del Sur. La situación está muy distendida con el ejército surcoreano, no con el ejército norteamericano en Corea del Sur, con sus 50.000 marines y sus armas nucleares en Corea del Sur, pero tenemos ese grave problema que hasta que Trump no dé luz verde, Moon Jae-in, Corea del Sur, no puede avanzar. De hecho, como dato ridículo o curioso, para que veamos hasta qué punto llega, hace poco decenas de periodistas surcoreanos fueron invitados, junto a varios cientos de representantes surcoreanos de universidades, religiosos, budistas, cristianos. Como digo, centenares de personas de Corea del Sur fueron invitadas a Corea del Norte para encontrarse con sus homólogos y firmar todo tipo de convenios de educación, interreligiosos, etc. Junto a esa delegación de cientos de personas viajaban por lo menos 100 reporteros surcoreanos. Pues esos reporteros surcoreanos de televisión no pudieron llevar sus cámaras, porque se consideraba, según las sanciones de Estados Unidos, que las cámaras de vídeo usadas de la televisión surcoreana podían ser una transferencia de tecnología al norte. Por lo tanto, los reporteros tuvieron que coger un bolígrafo, una hoja, y así fueron como hicieron sus reportes. Y cuando volvieron a Corea del Sur, pues desde sus estudios, reportaron lo que vivieron en Corea del Norte. Pero llega hasta ese absoluto ridículo, que los propios surcoreanos, periodistas, no puedan llevar sus cámaras para documentar un encuentro entre el norte y el sur. ¿Por qué? Porque se considera que la cámara es un artículo de alta tecnología que está prohibido por las sanciones. Corea del Norte es el país más sancionado del mundo, en toda la historia. No se puede hacer una transferencia bancaria, no se puede usar una tarjeta de crédito. Como digo, no se puede llevar en origen ni siquiera un ordenador, ni siquiera una cámara. Todo eso puede ser considerado como violación de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Así que veremos si podemos avanzar más en esa reunificación, si Trump se rodea de personas un poco más normales, que le asesoren de una forma un poco más pacífica. Pero hasta entonces, por desgracia, sufrimos golpes como el de hoy mismo. ¿De acuerdo? Hoy se ha hecho público que en la oficina intercoreana, que hay una oficina norte-sur en la ciudad limítrofe de Kaesong, nuestro personal ya ha sido retirado. El personal de Corea del Norte que trabajaba en la oficina norte y sur ha sido retirado porque no podemos avanzar en ningún aspecto con el sur, porque el sur espera autorización norteamericana. Y obviamente Donald Trump no va a dar autorización a Corea del Sur para que prosiga con la reunificación. Cualquiera que siga un poquito noticias surcoreanas, que se lea prensa más o menos normal, como Yonhap, por ejemplo, o My News, comprobará cómo esto sucede y está al alcance de cualquiera. Saber que Corea del Sur no puede
dar ningún paso sin autorización de Donald Trump. Así que esperaremos a ver qué sucede, si existe algún cambio, si John Bolton continúa realmente controlando la mente de Donald Trump, y así evolucionará o involucionará nuestras relaciones. Esas son las últimas noticias, tanto las de ayer como hoy, y creo que con estos aspectos, donde hemos tocado tantas cosas diferentes sobre el país, puedo acabar la parte de monólogo para ya dar acceso y posibilidad a ustedes que pregunten lo que deseen. Dentro de mis posibilidades y mi conocimiento, estaré encantado de responderles. Muchas gracias.